Tenemos un programa muy interesante en el que creo que vamos a resolver muchas dudas de las que nos han ido llegando en estos 2 años y medio ya de Tu Dinero Nunca Duerme, y lo vamos a hacer con un conocido de todos ustedes, con Sergio Fernández Pacheco, que es director financiero y de operaciones de la gestora Azvalor. ¿Qué tal, Sergio? Muy bienvenido a tu casa, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme. Muchas gracias. Bueno, ya ven que estamos todos, así que comenzamos. Y si analizamos las principales barreras de acceso que tenemos a la hora de tomar la decisión de dar ese paso de ahorrador a inversor, son, por un lado, el desconocimiento, por otro lado puede que la pereza y, en muchas ocasiones, la desconfianza. En este programa llevamos más de 2 años tratando de salvar ese primer escollo, el del conocimiento, acercando semana a semana y de la mano de los mejores siempre la inversión en bolsa, los conceptos básicos, las realidades que lo rodean, desmitificando aquello que esa leyenda negra que hay sobre los mercados y también analizando y comprendiendo los riesgos y las claves para poder sacar rendimiento en el largo plazo. Por otro lado, también intentamos vencer la pereza ofreciendo alternativas sencillas y planes de inversión inteligentes, periódicos, fáciles de llevar a cabo para conseguir que todos, en mayor o menor medida, podamos, como decimos cada semana, poner a trabajar nuestros ahorros, poner a trabajar nuestro dinero. Con estos 2 pasos dados, el de la desconfianza debería salvarse prácticamente por sí solo, pero todavía hay muchas dudas en la comunidad inversora, sobre todo en aquellos que todavía no se han decidido a dar ese paso. Quizá una de las dudas más importantes que nos han planteado es cuál es el riesgo real de mi inversión cuando invierto en fondos de inversión, tanto en gestión activa como en gestión pasiva. Una cosa es que quiebre la empresa en la que estás invertido, otra distinta que desaparezca o cambie la gestora en la que has confiado. Y de nuevo, la digitalización del proceso también genera dudas. Hoy vamos a intentar despejarlas todas de la mano de un gran experto en esta materia como es Sergio Fernández Pacheco, pero antes vamos a empezar a definir conceptos con Manuel Llamas. Bueno, como ven, un tema interesantísimo el que tenemos hoy por delante y, como decía, vamos a empezar a fijar conceptos, a fijar asuntos encima de la mesa para debatir sobre ellos luego, y lo hacemos como siempre con la lección de Manuel. Manuel, en el día de hoy lo que te pregunto es ¿qué podemos entender por esto de seguridad digital de las inversiones? Vivimos en los tiempos de la economía digital y esto afecta a casi todo. Ya podemos comprar en una tienda o hacer incluso la compra en un supermercado a golpe de clic. Podemos tener reuniones de trabajo o asistir a clases desde casa y, desde luego, también podemos manejar dinero e inversiones sin tocar ni siquiera un billete gracias precisamente a la tecnología. Seguro que muchos de nuestros oyentes ya no recuerdan ni siquiera cuándo fue la última vez que pisaron una oficina bancaria, y lo mismo sucede con las inversiones. Hoy es posible operar a través de brokers digitales o contratar fondos de inversión en todo tipo de gestoras nacionales e internacionales a través de sus páginas web, sin necesidad de desplazarse y sin firmar un papel físicamente. Ahora bien, cuando hablamos de dinero hay que tener un especial cuidado con los sistemas de seguridad para evitar robos y fraudes. Es lo que se conoce como ciberseguridad, un campo que no ha dejado de crecer en los últimos años y cuya importancia será cada vez mayor conforme la economía digital siga avanzando. Ya no usamos cajas fuertes. Se podría decir que las cajas fuertes son un producto del pasado, propio de un mundo analógico. Ahora lo importante es tener buenos sistemas de ciberseguridad para evitar ciberataques. La seguridad digital se extiende también al mundo de la inversión para garantizar que nuestro dinero esté a buen recaudo. ¿Cuáles son esas herramientas? ¿Cuál es su fiabilidad? ¿Qué tipo de amenazas existen en el mundo de la inversión a través de Internet? Pues estas y otras cuestiones son las que trataremos con nuestro invitado de hoy. Que estoy seguro que ha tomado muy buena nota de esa definición que nos has traído. Manuel, muchas gracias, como siempre, en esa exactitud y con ese criterio que te caracteriza, y por eso te tengo aquí todas las semanas, Manuel. Muchas gracias, pero después de la lección, como cada semana, toca la pizarra de Domingo. A ver qué nos trae hoy. Bueno, Domingo, suena tu sintonía y después de la lección de Manuel, lo que te quería preguntar era si nos podías dar 2-3 consejos para que evitemos así a priori tener problemas, estafas, timos en nuestras inversiones a través de la red. La idea es la siguiente, Domingo.
Para todas aquellas personas que, como yo decía en mi introducción, tienen algún tipo todavía de miedo a hacer gestiones digitales, como las que hoy nos proponen muchas gestoras de inversión, ¿qué 2-3 pasos tienen que dar para garantizarse o al menos saber que evitan en buena medida caer en cualquier tipo de trampa? Bueno, los típicos que son ciertos. Que somos muchos. No, iba a decir los típicos consejos, pero que son ciertos. Uno, comprobar a través de las páginas oficiales, la CNMV, por ejemplo, en España, que la gestora o el lugar en el que van a hacer la inversión pues está dado de alta, tiene todos los permisos. Pues es verdad, se puede hacer y es más fácil de lo que parece. Si uno tiene dudas, si uno no lo conoce de primera mano, pues decir, oiga, estos señores son fiables, y te van a decir sí, no, está aprobado y ese producto que te van a vender tiene el respaldo legal. En segundo lugar, no hacer nada que suene raro, que también nos lo dicen muchas veces, pues desde no dar las claves, o te dicen, no, mándame una transferencia aquí, o sea, cualquier cosa que te suene un poquito extraño, pues también. Estos son como los dos consejos prototípicos que te suelen plantear. Pero fíjate, para la gran mayoría de inversores, lo que les diría como consejo básico es pregunta. Pero pregunta todo y pregunta hasta que parezcas el más tonto de todos los inversores que tenga la gestora. Porque eso nos da, yo creo que además en nuestro país nos da mucha vergüenza. Nos da mucha vergüenza, ay, es que esto van a pensar que es que no tengo ni idea. Ay, es que si les digo esta otra cuestión, es que van a decir, bueno, este señor, esto es muy básico. Pues sí, yo creo que preguntar incluso las cuestiones más básicas, incluso cosas que estás al 99% seguro de que es así, pero dices, es que me quedo más tranquilo, pues es mucho mejor que te quedes tranquilo a que luego te tires unos cuantos días diciendo, ay, ¿por qué no les diría? O ¿por qué esta duda? O ¿por qué esta cuestión no se la hice? Porque además, una de las mejores cosas que tienen, por lo menos en el trato que yo he tenido, y me da la sensación de que no solo con las gestoras con las que yo he tenido trato, sino que es algo bastante extendido, digo, una de las mejores cosas que tiene el sistema financiero español, las gestoras, es que tienen muy buenos departamentos de atención al cliente que están acostumbrados a ese tipo de preguntas y que no piensan, mi cliente, mi partícipe es tonto, simplemente dicen, él no conoce, como yo conozco, los procesos, y es lógico que tenga muchas dudas sobre cómo hacerlos y sobre a dónde va su dinero y sobre cuántos días va a tardar en estar reflejado y sobre esas cuestiones que al final son las que nos dan miedo y las que hacen que a veces no ahorremos simplemente por precaución técnica, iba a decir, precaución de cómo hacer algunos procesos que son mucho más fáciles de lo que nos imaginamos. Bueno, pues ahí quedan esos consejos. Domingo, muchas gracias, como siempre, claros y expeditivos. Creo que Sergio también ha tomado buena nota de ellos, así que con todo esto nos vamos a la tertulia. Bueno, querido Sergio, vamos a arrancar ya la tertulia. Creo que hemos fijado conceptos, que hemos dejado ya algún consejo encima de la mesa, pero como es tradición en este programa, la primera pregunta con la que abrimos fuego en la tertulia la tiene desde Value School Luis Alberto Iglesias. Luigi, todo tuyo. Bueno, Luis Fernando, pues vamos con la primera, que se resume en una palabra que asusta bastante a los ahorradores que dan el paso a inversores, que es la palabra quiebra, ¿vale? La bancarrota. Es decir, a veces preguntan, bueno, es que me decís que invierto en empresas y si quiebra la empresa en que la acción en la empresa en que estoy invertido, ¿qué ocurre? ¿Pierdo todo mi dinero? Aquí hemos hablado muy a menudo de fondos de inversión y también de índices. Cuando una persona invierte en un índice que tiene a lo mejor 1.500 empresas dentro, el índice no va a quebrar, y si quiebra una empresa, que ya es casualidad, antes de que quiebre sale del índice, ¿no? Pero si quiebra esa empresa, pues hombre, es una gotita en una piscina muy grande, casi una piscina que parece más un mar, ¿no? Con lo cual, ese miedo, pues bueno, no tiene mucho sentido. Ahora, la pregunta es, muy bien, vale, de acuerdo, pero ¿y si quiebra la gestora? ¿De acuerdo? ¿Dónde va mi dinero? Porque la gestora, no olvidemos, se encarga de invertir esos dineros, pero es una empresa que también tiene que ganar un dinero, tiene unos empleados, también puede quebrar. Hay un riesgo también de ese tipo. Entonces, la primera pregunta que le quería yo formular a Sergio es, por ejemplo, si quiebra la gestora donde tenemos nuestros ahorros, o que está gestionando nuestros ahorros, ya nos dirá Sergio dónde están realmente, si en la gestora o en otra organización, ¿qué ocurre? Sí, bueno, es una buena pregunta, porque efectivamente hay que separar, como has comentado muy bien, lo que es la quiebra de uno de los activos en los que esté el fondo invertido de lo que es la quiebra de la sociedad gestora, ¿no? Para eso yo creo que hay que separar un poco las funciones de cada uno, ¿no? Como sabéis, la sociedad gestora de instituciones de inversión colectiva pues es una entidad
que lo que hace está encargado de la gestión de la administración y de la representación de los fondos, ¿no? que gestiona. Y los fondos de inversión, pues no son más que un patrimonio que está formado por las aportaciones de los inversores, ¿no? En este sentido, la gestora gestiona el fondo, solicita las autorizaciones de la CNMV, etcétera, pero no es la propietaria del fondo. El fondo es propietario de los inversores en proporción al valor de las aportaciones que han hecho, ¿no? En el caso de que una sociedad gestora quiebre, el valor del fondo no se ve afectado, porque el valor del fondo solo se ve afectado por la valoración de mercado de los instrumentos y de los activos en los que esté invertido, ¿no? El fondo, digamos, está fuera del balance de la entidad, con lo cual, si la sociedad gestora quiebra, y es más, incluso si el depositario o incluso si el comercializador, ¿no? Si el inversor ha contratado el fondo a través de una entidad comercializadora que no es la gestora del fondo, pero si el comercializador, el depositario o la gestora quebraran, el fondo no se veía afectado en cuanto a su valoración, porque la valoración del fondo está vinculada exclusivamente al valor de las acciones o de los instrumentos en los que esté invertido, ¿no? Desde ese punto de vista, pues es un seguro, es un producto financiero pues muy seguro, porque digamos es inmune a la situación de quiebra de las entidades que lo gestionan o que lo custodian o que lo comercializan, ¿no? Correcto, pero un pasito más para resolver, como decía Domingo, ¿no? Terminar de hacer las preguntas para que no os quede ninguna duda. Parece claro que, como bien dices, invertir en un fondo de inversión que me ofrece una gestora, por ejemplo, invertir en uno de los fondos que tiene Azvalor, en caso de que Azvalor, por lo que fuera, o porque los socios quisieran disolverla o porque atravesara problemas y no pudiera continuar, el partícipe de ese fondo no iba a perder su inversión porque solo va a depender de lo que hagan los activos en los que está invertido. Pero a partir de ese momento, una vez desaparece esa gestora, el inversor ¿dónde encuentra su inversión? ¿Cómo la gestiona? ¿Pasa a una entidad gestora o a otra gestora? En definitiva, ¿con quién tiene que ponerse en contacto el inversor para hacerse cargo y manejar esas inversiones? Bueno, eso está recogido en la normativa, ¿no? En el decreto 2012 que regula el reglamento de ICES, queda recogida esa situación, ¿no? En caso de que se produzca la quiebra, pues la gestión de las instituciones de inversión colectiva pues se encarga de forma automática y de forma provisional al depositario, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, es el grupo BNP, ¿no? Quien asume el ejercicio de todas las funciones que son propias de la gestora, ¿no? Y luego pues hay una serie de hitos que están marcados también en la normativa, en el caso de que no surgiera ninguna sociedad gestora, y el fondo pues se disolverá y saldrá el periodo de liquidación, ¿no? Y ese proceso de liquidación pues también está previsto en la normativa. No me acuerdo ya muy bien ahora del artículo, me parece que era el artículo 35, con ese espíritu de proteger al inversor, ¿no? Pero lo importante sobre todo es que, independientemente de la casuística operativa que pueda seguir a una potencial quiebra de una sociedad gestora, lo que tiene que preocupar al inversor es que la cartera en la que está invertido el fondo, pues oye, cómo va esa valoración, ese valor liquidativo diario se va a seguir publicando y él va a saber cómo evoluciona el valor de esa inversión suya, ¿no? De ese fondo. Correcto. Oye, Sergio, ¿y qué pasa si en el hipotético caso de que pues el titular del fondo fallezca? Pues ¿qué pasa con ese dinero? Porque pues a veces se producen muertes súbitas que no puedes planificar, y a lo mejor ni siquiera los familiares más cercanos conocen pues que ese familiar tenía un fondo de inversión. ¿Cuál es el proceso que se aplica por parte de las gestoras en este tipo de situaciones? Bueno, pues como el resto de las inversiones financieras y no financieras, de los activos inmobiliarios o incluso de los seguros, ¿no? Al final, cuando hay un fallecimiento, nosotros estamos a lo que disponga la escritura de aceptación y la adjudicación de esa herencia, ¿no? Pues hay un alzamiento de bienes de la persona que fallezca. Ahí hay que, digamos, hacer un listado de todos los bienes financieros o no financieros que tiene el fallecido. Se aceptan esa adjudicación, luego hay un reparto entre los herederos.
y en función de la escritura, de la elevación a público de esos acuerdos entre los herederos, pues nosotros lo que hacemos es abrir las cuentas partícipes correspondientes. Imagínate que ese fallecido pues tiene 3 hijos y deja su inversión en partes iguales a los 3 hijos. Nosotros abriríamos, si no tuvieran con nosotros una cuenta, pues una cuenta a cada uno de los hijos y asignaríamos 1/3 de la participación a cada uno de los hijos, ¿no? Eso es un proceso bastante simple y que una vez que tenemos la escritura de adjudicación de la herencia, el proceso es muy sencillo y se ejecuta en pocos días. Correcto. Y una duda que yo creo que además nos pasa a todos los partícipes una vez que mandamos el dinero. Desde que tú haces la transferencia desde tu cuenta bancaria hasta que se ve reflejada en tu perfil de cliente de la gestora, pasa un tiempo. Entonces, yo lo que quería preguntarte es, ¿cuál es el tiempo? Yo creo que antes eran 10, 12 días, no sé si sigue siendo el mismo, se han acortado algo los plazos, desde que haces la transferencia hasta que se ve reflejado ese dinero. También explicar mínimamente cuál es el valor que coge la posición, si es el momento en que haces la transferencia o es el valor en que se ve reflejado, y si hay alguna forma, que yo creo que es lo que más preocupa, lo que más intranquiliza a una persona que dice, es que acabo de hacer una transferencia, pues que para la gente pues que puede ser dinero, 5.000, 10.000 euros, la cantidad que sea, y dices, es que hasta dentro de 10 días ni está en mi banco, ni está en la gestora. Y dices, a ver si he hecho algo mal, a ver si he puesto mal los datos, a ver si de repente ese dinero se volatiliza, que es una tontería, porque luego al final aparece, pero que durante unos días estás ahí como, que esto es mucho dinero. A ver, ¿cómo puedo certificar yo que lo que he hecho estaba bien? Sí, la verdad es que luego hay mucha casuística y después de nosotros pues en estos últimos 5 o 6 años hemos gestionado, pues no sé, el número de operaciones, pues seguramente cercano a los 100.000 operaciones. Imagínate, pues hemos tenido casuística de muchísima tipología, ¿no? Pero bueno, la situación es distinta en función de cómo se invierta. Como has comentado, el tema de los 9, 10 días, yo creo que te estás refiriendo ahí más a un traspaso. Sí. Cuando un inversor lo que hace es traspasar sus participaciones en un fondo que tiene en otra entidad a fondos nuestros, lo que es un traspaso de entrada a fondos de alto valor, pues el periodo pues es un proceso que dura aproximadamente pues entre 8 días o 9 días, algo así. Se ha cortado algo respecto al periodo que tú comentas, pero bueno, sigue siendo todavía un plazo pues razonablemente largo. Otro tema es que si ese inversor realiza una aportación a través de una transferencia, es decir, hace una transferencia bancaria de su cuenta a la cuenta del fondo, que es una cuenta que está abierta en BNP, que es el banco depositario, y cuyo titular es el fondo de inversión en el que el inversor va a realizar la aportación. Esa transferencia es una transferencia bancaria ordinaria, que puede tardar pues en función del banco, ¿no? Y a qué hora lo haga, ¿no? Puede tardar 1 día, 2 días como máximo. Nosotros lo que hacemos es que cuando vemos que el dinero del inversor está ya en la cuenta del fondo, comprobamos que la documentación relativa a esa operación es correcta. Si es la primera vez que hace una operación con nosotros, con lo cual primero ha tenido que hacer el alta del inversor, nosotros bastanteamos la documentación, revisamos pues que tiene el DNI, que todo es correcto, que ha firmado toda la documentación, que el importe que corresponde a la orden de suscripción que ha hecho, y si esa documentación queda bastanteada y está perfecta y el dinero ya está en cuenta, la operación, digamos, se perfecciona y nosotros enviamos un email al inversor diciendo, oye, la operación ya se ha cerrado y en vez de tener 5.000 euros tienes tantas participaciones de este fondo, ¿no? Convertimos el dinero en euros en número de participaciones que le corresponden. Y eso, en el caso de una suscripción por una transferencia bancaria, si la documentación la recibimos a tiempo, pues es cuestión de, pues eso, de 1 o 2 días, se tarda muy poco, ¿no? Entonces, de todas formas, hemos tenido casos, pues como os podéis imaginar, pues gente que hace la transferencia primero, que luego se olvida de firmar la orden, o al revés, que firma la orden pero no envía el dinero. Entonces, pues nuestro equipo de relación con inversores y atención al cliente, pues estamos muy pendientes de que si vemos dinero y no vemos las órdenes, pues intentamos avisar al partícipe, pues intentar solucionar estas incidencias que se dan, claro.
Oye, Sergio, una pregunta sobre lo que te ha comentado Domingo. Cuando el partícipe, viendo por ejemplo la evolución del fondo, el valor liquidativo, y ojo, que es algo que tampoco recomendamos, que no lo sigamos todos los días, que no es bueno para nuestras emociones muchas veces, pero hay veces que dices, anda, mira, acaba de bajar y puede ser un buen momento para comprar porque está más barato de lo que estaba a lo mejor el mes pasado. Da la orden y está este proceso que tú acabas de explicar. ¿Cuál es a qué precio está realmente comprando las participaciones? ¿Al momento, Pero, al precio que tenía el momento en que da la orden, o al precio en el que se completa ese proceso y ya tenéis el dinero y ya lo lleváis a mercado a comprar las participaciones? claro, ahí lo que es un tema que está fijado en el folleto de los fondos, lo que nunca va a saber el inversor es con qué valor liquidativo entra. Digo en euros, ¿no? Hay una hora de corte, que es decir, todas las órdenes que se reciban antes de las 2 de la tarde tomarán valor de liquidativo del cierre del día. Que ese valor liquidativo del cierre de ese día no se publica hasta el día siguiente. Con lo cual, él puede tener una cierta, digamos, impresión de la tendencia del mercado, pero nunca va a poder hacer, digamos, trading, o va a poder jugar con entrar más barato o más caro, porque nunca va a saber hasta que cierre el día con qué liquidativo entra. Otra pregunta, Sergio. ¿Existe, en caso de que nos roben las claves, que yo creo que es el miedo que pueden tener pues cualquier persona que tenga un mínimo patrimonio en el banco o en un fondo de inversión, que te roben las claves y que transfieran? ¿Es posible que te puedan transferir tu dinero sin tu conocimiento a una cuenta que no es tuya? Es decir, que te roben el dinero directamente. ¿Cuáles son los mecanismos de seguridad que se aplica por parte de vuestra gestora para evitar este tipo de situaciones? ¿Algún tipo de control de doble comprobación, triple comprobación? ¿Existe ese riesgo o realmente es absolutamente descartable? Pues vamos, yo diría que es prácticamente descartable, no, de hecho, pues ya lo digo, hemos gestionado pues casi 100.000 operaciones y nunca hemos tenido ningún problema de este tipo, ¿no? Y no se da, no porque no pueda pasar, sino precisamente, como comentas, por los controles y los dobles chequeos que hay, ¿no? Aquí hay dos flujos siempre, ¿no? Cuando hablamos de inversiones es, oye, el flujo de entrada hacia el valor, en este caso, o hacia cualquier gestora, que ahí el riesgo que hay no es de fraude en sí, porque recibimos dinero, sino es un tema de prevención de blanqueo de capitales, ¿no? Que tiene otro proceso y que verificamos a través de, de que no esté esa persona en las listas negras, que se validan, en caso de que sea una persona jurídica, pues que la titularidad real, pues en el notariado esté correcta. Vamos, hacemos una serie de procesos cuando recibimos, digamos, los flujos de entrada, ¿no? Que estamos más enfocados en prevenir el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Y en el caso de los flujos de salida, básicamente son dos formas, ¿no? Un reembolso, es decir, la persona que solicita un reembolso, que quiere liquidar su participación, total o parcialmente, y recibir en su cuenta corriente un efectivo. O bien un traspaso de salida. Los fondos salen de nuestra gestora y van a otra gestora, ¿no? Ese segundo caso, que es un traspaso de salida, lo gestionamos a petición de una gestora de destino. Una gestora de otra entidad nos solicita que traspasemos. Nosotros revisamos, generalmente llamamos al partícipe para verificar que todo está correcto y aceptamos y ejecutamos el traspaso de salida. En el caso de reembolsos, hemos tenido alguna crítica ahí porque es una operación que es, yo creo, que la única en que puede haber algo más de riesgo, porque efectivamente estamos transfiriendo dinero de la cuenta del fondo a la cuenta del inversor, a la cuenta del partícipe. Exigimos firma física, vamos, en este caso, ¿no? Revisamos que efectivamente el IBAN corresponde en muchos casos, si es el mismo cuenta corriente del origen de la inversión, pero puede ser distinta porque el inversor puede haber cambiado de cuenta o puede querer recibirla en otra cuenta. En ese caso, pues solicitamos la titularidad de la cuenta, verificamos que ese IBAN es correcto. En muchos casos, y dependiendo del importe, pues se llama al inversor, pues para decir que vamos a atender a su solicitud de reembolso, también desde el punto de vista comercial, oye, pues si ha habido algún problema o cualquier cosa, y verificamos que efectivamente es así. O sea, se hacen varios chequeos, no solo por nosotros, sino también por el depositario, en este caso BNP, que es quien al final tiene que mover los fondos. O sea que yo diría que es imposible en la vida, hay muy pocas cosas, pero la probabilidad es prácticamente nula de que haya una transferencia a una persona que no sea el titular de la cuenta.
Sergio, para aquellos inversores que sean, dicho con todo el cariño, un poquito más chapados a la antigua y que cuando adquieren un producto, como pueda ser una participación en un fondo de inversión, quieran tener una prueba fehaciente de que son titulares de esa cuenta, se me ocurre, hombre, cuando compras una casa, pues sabes dónde está, tiene número y en fin, calle, número, piso y demás, tienes además las llaves, tienes algo físico. En el caso de los fondos, ¿qué tiene el partícipe que le hace acreditativo de la propiedad de esas acciones, mejor dicho, de esa participación en ese fondo de inversión? Sí, nosotros enviamos lo que son los estados de posición, que es un documento que certifica la posición del partícipe a una fecha determinada. Nosotros enviamos al cierre de cada mes los estados de posición a todos los inversores y adicionalmente los tiene disponibles en la zona privada de la página web, a la que entra con su usuario y su clave de acceso, ¿no? No solo tiene el estado de posición, que es una información a cierre de mes, sino que diariamente el inversor va a poder ver su cartera al último valor liquidativo disponible, con lo cual tiene toda la información disponible y a su disposición, al igual que tiene pues con las cuentas corrientes o con los depósitos que tenga en una entidad bancaria, ¿no? Y entra en la página web nuestra o de cualquier otra gestora y va a ver su cartera. Si tiene varios fondos, pues las participaciones en cada fondo, puede ver las operaciones que ha hecho, el histórico de operaciones, y si tiene alguna operación pendiente, también va a ver en qué situación está, si está pendiente o si ha sido ya ejecutada. Y eso lo puede ver con el último valor liquidativo disponible. Aparte de tener, lógicamente, también la información fiscal a cierre de año, una serie de documentos legales que los tiene a su disposición en la web. Oye, Sergio, una casi curiosidad. Hemos hablado antes de una persona que fallece y que incluso en un momento dado nadie sabe que tenía ese fondo, como sus herederos, y sin llegar a fallecer, ¿ocurre que a la gente se le olvida que tiene un fondo o que tiene un plan de pensiones, o cree que hizo el traspaso completo y solo traspasó la mitad y tiene ahí un remanente que no se acaba, que no se acuerda? ¿Se le informa a alguien de, oiga, usted sabe usted que tiene aquí este fondo desde hace... Yo sé que vosotros, AZ, es una gestora joven, con lo cual a lo mejor no han pasado esos plazos de 10, 12, 15, 20 años sin que alguien haga ningún tipo de operación, que a lo mejor es cuando se le debe decir, oiga, ¿sabe usted que tiene esto aquí? Y no sé si en tu experiencia, en AZ, que ya digo que sois más jóvenes, o en experiencia anterior, ¿te ha ocurrido alguna vez? ¿Y cuál sería el caso más llamativo si te ha ocurrido de alguien que dice, oye, esta persona tiene mucho dinero aquí y como que o se lo ha olvidado o que no lo tiene muy claro, o que incluso llama un día preguntando, oye, yo tengo ahí una cuenta abierta? Sí, bueno, yo creo que la posibilidad de que pase eso es inversamente proporcional a la cantidad de dinero que tenga, ¿no? Si tiene mucho, seguramente aparecerá alguien que lo reclame. Es que yo alguna vez hablando con algún amigo director de una sucursal de banco, sí que de repente dicen, pues nos ha ocurrido algún caso de gente que casi no sabía que tenía dinero, que tenía una cuenta abierta en la sucursal. Hay casos, de hecho yo pues me acuerdo ahora que estás comentando esto, pues un inversor que tuvimos, pues yo creo que fue a principios de 2016 y tal, que invirtió con nosotros una cantidad muy importante, pues no sé, no me acuerdo ya, pero era pues cercana al 1.000.000 de euros. Hizo el traspaso, sí, hizo la transferencia bancaria, nosotros teníamos ya ese dinero en la cuenta del fondo, pero no firmaba la documentación para poder ejecutarlo y que tuviera... entonces le llamaba, no, que estoy en la playa, tampoco, digo, pero bueno, tuvimos, pues fuimos detrás del inversor varias semanas hasta que conseguimos que nos enviara la documentación, con lo cual, sí, efectivamente, hay casos hay para todos los gustos, ¿no? Y nosotros lo que sí intentamos es, sin ser muy intrusivos, porque no es nuestra filosofía, no queremos ser pesados, pues sí que, pues a partir de determinados importes, pues el equipo de relación con inversores llama a todos los inversores para explicarles, oye, cómo ha ido la cartera, los movimientos que hemos tenido, si tiene alguna preocupación. Con lo cual, hay cierta relación entre la gestora y los inversores que intentamos que sea pues muy adecuado a lo que cada inversor necesite, pero bueno, que sí que también es una buena forma de identificar este tipo de incidencias y evitarlas, ¿no? Pero bueno, no hemos tenido nada relevante, ¿no? Como comentas, a mí es verdad que, como dices, pues llevamos pocos años, 5 o 6 años, aunque nuestra experiencia pues anterior es de 20 años, ¿no? Pero en ese tipo de casos, cuando digamos por volúmenes importantes, yo en mi vida profesional, como que ya empieza a ser bastante larga, pues no he tenido, sí he tenido problemas de herencias que nos han puesto de acuerdo,
herencias que nos han afectado, o sea, problemas de ese tipo más administrativas casi, ¿no? Más administrativas, eso es. Luigi. Oye, Sergio, hemos oído recientemente, pues sobre ataques de hackers a la web del Servicio Estatal de Empleo, del SEPE. Entiendo por lo que has respondido antes que un ataque de esa naturaleza a Advalor, por ejemplo, al no estar allí los fondos de los partícipes, como has explicado, lo que se podrían llevar los piratas son pues los datos personales, el saldo con vosotros, pero no los fondos físicos. A ver, que eso también es grave, porque los datos son, sí, la información es poder y se pueden hacer muchas cosas con ello, ¿no? Pero, claro, alguno dirá, madre mía, si han hackeado el SEPE, ¿qué no va a pasar con una gestora que tendrá, supongo, menos recursos para protegerse? No lo sé. Sí, efectivamente. Yo el otro día leí, hablando de esto, pues un informe que comentaba que en el 2020 prácticamente un 25% de las grandes empresas había tenido ataques, ¿no? En su plataforma, digamos, de ciberseguridad. Y es un tema que desde el principio, desde que lanzamos la compañía, a mí personalmente, que estoy encargado de este tipo de la parte de tecnología también, pues me preocupaba mucho, ¿no? Entonces hemos hecho 3 capas, porque como comentas, a nosotros dinero no nos pueden hackear porque no lo tenemos, está en el depositario, pero tenemos información de los partícipes y en la actividad financiera hay un tema que es la confianza y la reputación, que es crítico para nosotros y para cualquier competidor, ¿no? Con lo cual, tener eso bien atado para nosotros era una prioridad clarísima, ¿no? Cuando lanzamos la compañía. Y lo que hemos hecho es, básicamente hay tres capas, ¿no? Hay una capa que es pues la empresa que nos da soporte en todo lo que es la infraestructura de tecnología, todos los servidores, el mantenimiento de los equipos, etcétera. Luego hay una segunda capa que es en la empresa con la que desarrollamos las nuevas herramientas, las nuevas funcionalidades que ponemos a disposición de los inversores, temas a medida, ¿no? Que es una empresa de desarrollo informático. En principio eso era lo que en el 2015, cuando lanzamos la compañía, teníamos, y es lo que tenían pues básicamente casi todas las entidades financieras, ¿no? Una plataforma, un proveedor de infraestructura tecnológica y un proveedor de desarrollo, ¿no? de software o de los módulos. Lo que nosotros añadimos es una tercera capa, que es una empresa de ciberseguridad solo, cuyo cometido con nosotros es intentar atacarnos, encontrar brechas de seguridad. Cada vez que subimos algo nuevo a producción, pues antes de subirlo pasa por su filtro. Y aunque los temas de ciberseguridad es verdad que se han desarrollado muchísimo, también en los proveedores de infraestructura y en los proveedores de los desarrolladores, siempre es bueno tener un tercer proveedor que asegure, es como un auditor de ciberseguridad. Es decir, oye, la empresa con la que tenemos la infraestructura tecnológica nos asegura y nos jura y nos perjura que todos los temas de ciberseguridad los tiene muy controlados, pero nosotros no nos vale eso y hacemos nuestra propia auditoría externa. Y eso que inicialmente lo hicimos como un proyecto, digamos, puntual, el resultado fue tan positivo que lo que hemos hecho es mantener a estos proveedores como una iguala y como un proveedor ya habitual nuestro, ¿no? Con lo cual están continuamente viendo, oye, pues si hay un excesivo acceso a la web, si hay microcaídas, que suelen ser pues una señal de que puede haber algún ataque posterior. O sea, estamos controlando la web y los accesos de forma muy continua para prevenir cualquier tipo de estos problemas, ¿no? De los que no estamos a salvo nadie, pero por lo menos por parte nuestra como empresa, que pongamos todos los medios disponibles para que luego se le dificulte muchísimo al hacker que intente hacer daño ahí. Oye, hablábamos antes de los traspasos entre gestoras y me pregunto, sin saberlo, además no tengo ni idea de si lo hacéis o no, ¿hay algún tipo de control entre las diferentes gestoras para saber si ese traspaso, es decir, no es un reembolso a la cuenta bancaria, sino es un traspaso a otro fondo, si ese fondo realmente existe, no es un chiringuito, cuando hay una persona que tiene el dinero en un fondo pues de una entidad bancaria y dice, no, yo quiero que se lo manden a AZ, pues bueno, en ese caso la entidad dice, sí, AZ es una entidad reconocida, dada de alta en la CNMV y os hace el traspaso, pero a lo mejor el traspaso es a chiringuito de Pepe S.A. y entonces la entidad financiera dice cuidado y tiene que hacer algún tipo de chequeo e incluso llamar a su cliente y decirle, mira, tú quieres dejar de ser mi cliente, te quieres llevar el dinero aquí.
pero que sepas que estás mandando el dinero a un sitio que no tiene ninguna seguridad o que no está aprobado o a lo mejor incluso está prohibido. Digamos, la entidad financiera tiene que chequear y decir no te puedo hacer este traspaso porque ese fondo al que tú quieres mandar no está aprobado por la CNMV. Sí, eso se chequea. De hecho, el ISIN, que es como la matrícula del fondo, tanto origen como destino, tiene que ser ISINs que estén dados de alta en la CNMV y aprobados por la CNMV. Las titularidades de las cuentas partícipes origen y destino tienen que coincidir. O sea, una persona que con nosotros esté como titular único no puede traspasar un fondo a una cuenta en la que haya cotitularidad con otro inversor. O sea, hay una serie de chequeos tanto en cuanto al fondo de destino como a la titularidad de las cuentas para evitar precisamente este tipo de problemas. Y de hecho, pues hay veces que se deniegan o se rechazan los traspasos porque no cuadra algo de eso, o incluso importes, ¿sabes? Oye, pues no puedes dejar, si el folleto establece que hay un importe mínimo de mantenimiento, pues si hace un traspaso y se queda por debajo de ese mínimo, hay que rechazarlo. Sí, hay muchos controles por el importe, por la titularidad de la cuenta y por el código, por la matrícula del fondo de destino. Además, como comentas, que en muchos casos pues llamamos al inversor que decide traspasar pues para comentarle que hemos recibido la orden, que la vamos a ejecutar y que sepa que se está gestionando, ¿no? Con lo cual ahí hay otro chequeo adicional para evitar cualquier posible fraude. Claro, todo esto que cuentas, Sergio, es de vital importancia porque, claro, mientras estabas explicando la cantidad de, digamos, de trabas que le ponéis a los hackers, que son todas las que están a vuestro alcance. Perdón, que ando un poquito resfriado estos días por el aire acondicionado. Esas trabas las ponéis vosotros como empresa para que no violen la información que tenéis de vuestros clientes, básicamente, ¿no? Aparte de, bueno, pues sí, vuestra información propia de la empresa y demás. Pero sí es cierto que lo que estamos viendo respecto a los ciberataques y sobre todo la evolución que ha tenido en este último año, y es cierto que han crecido de una manera exponencial, no solo afectan a la seguridad de las empresas, sino a las seguridades de los propios clientes o particulares que no tienen en sus casas las medidas de seguridad informática de las que podáis gozar vosotros. Entonces, yo creo que uno de los riesgos principales que tiene cualquier partícipe en un fondo es que reciba un ataque. Ahora mismo no sé técnicamente si es un phishing o cuál es el tipo de ataque, que el delincuente se haga con la información que tiene ese partícipe, que además de tener sus cuentas corrientes, sus créditos pedidos o su información sobre seguridad social, pues tienen la información y las claves de su acceso a los fondos que tienen contratados. Entonces, esa doble seguridad de la que tú hablabas a la hora de identificar un movimiento en las cuentas de un cliente que pueda parecer extraño, pues es fundamental, ¿no? Porque si tienes el miedo de que, oye, me han atacado, se han hecho con mi información, a ver qué han hecho con el dinero que yo tenía en tal fondo o en tal otro, ¿no? Vosotros, digamos que cualquier salida de dinero por parte de cualquier partícipe tiene ese chequeo de que no puede ir a una cuenta que no sea del propio titular y demás, ¿no? Eso es, ¿no? De hecho, yo digo que es, vamos, no diría yo 0% de posibilidad, pero vamos, estará cercano a eso, ¿no? Yo creo que es muy, muy, muy improbable que pueda haber un fraude que toque efectivo, que toque dinero. El tema de la información, pues hoy estamos más expuestos, lógicamente, como cualquier empresa, ¿no? A que te hackeen. Para eso es importante también los procedimientos que en nuestro caso modificamos a los pocos meses de lanzar la compañía, ¿no? Con una cosa tan básica, por ejemplo, como las claves, ¿no? Hay mucha gente que pone claves muy poco robustas y muy débiles, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces, pues sabiendo el DNI de una persona y empezando, hay motores de búsqueda de estos que empiezan a atacar a la página web con un mismo DNI y con passwords muy fáciles y al final entran, ¿no? Para evitar eso, aparte de tener CAPTCHA que te evita que un motor pueda atacar a una página web, lo que hemos hecho es exigir que las claves sean más robustas, exigir que tengan mayúsculas, minúsculas, que tengan números. Entonces eso, que es simplemente un procedimiento y programar el campo de la clave para que sea algo más sólido, pues evita muchísimo riesgo, ¿no? de acceso. Bueno, yo creo que, Sergio,
sido capaces, o eso es lo que pretendíamos al menos con el programa de hoy, que nos has traído tú hoy, además compartiendo el conocimiento que tienes, que es vasto, extenso y además con muchísima experiencia, resolver muchas de las dudas que en muchas ocasiones tienen los partícipes, que ya no es tanto de entender o no los mercados, sino de saber si realmente lo que están haciendo lo están haciendo correctamente y cuáles son los riesgos que asumen a la hora de tomar una decisión de inversión y hacerlo a través de los cauces que ahora mismo son los que son digitales en su mayoría. Así que yo creo que objetivo cumplido. He prometido a la audiencia que íbamos a pedirte una reflexión por parte de Azvalor y como su director financiero y de operaciones, para que nos des unas pinceladas de cuál es la postura de Azvalor respecto a las inversiones en empresas ESG. Es un asunto que nos interesa porque es verdad que es uno de los debates que está hoy encima de la mesa y que tiene una doble vertiente, Domingo. Es una doble vertiente que, por un lado, si atendemos a la definición estricta de empresas ESG, pues todos querríamos tener empresas ESG en nuestra cartera, pero que lamentablemente pues el mainstream parece que no permite respetar esa definición al completo. Si quieres, termina la exposición y escuchamos a Sergio. Bueno, ya sabes que para mí una empresa ESG es una empresa que sea honesta y que haga un producto que genera valor para la sociedad. En ese sentido, casi todas las empresas lo son. El problema es que luego la definición oficial que se suele dar de ESG saca a muchas empresas que hacen cosas pues completamente honestas y que generan muchísimo valor. Yo siempre pongo el ejemplo de las petroleras y de todo lo bueno que ha generado el petróleo. O las minas de uranio, ¿no? Claro, es que son empresas que han generado un valor para la sociedad, valor medioambiental. Es que no hay nada más medioambiental que la energía nuclear o que el petróleo, que ha evitado la tala de infinidad de hectáreas de bosque gracias a los usos que le hemos dado. Y por eso digo, ¿no?, que se le da una definición oficial de ESG a cosas que a mí no me lo parecen. Pero a mí también me gustaría saber, en la cuestión del ESG, cuánto hay de publicidad, por así decirlo, y cuánto de, a lo mejor, algunos partícipes así, de los que son más escépticos como yo, que diga, a ver si me la están colando y me dicen que van a invertir con ESG y luego cuando digo, oiga, aquí no hay rentabilidad, me dicen, no, claro, es que estas empresas pues generan menos retornos, pero a cambio tenemos retorno social. Y yo digo, no, y retorno social yo lo quiero ver en mi cuenta también. Entonces, ahí cómo convencernos de que el criterio de ESG no acaba siendo una excusa más para justificar un retorno que no acaba de ser el que el partícipe quiere. Bueno, la verdad es que este tema de ESG da para varios programas seguidos, ¿no? Yo creo que tendríamos aquí para un año entero. Otro día te vienes y lo hablamos. Pero vamos, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Domingo, en que las empresas que lógicamente pues cumplen sus auditorías, están registradas, pagan sus nóminas, están a corriente de la seguridad social y tal, tienen que centrarse en ofrecer beneficios y valor a sus accionistas, ¿no? Y la tendencia ESG, que tiene cosas muy buenas, yo creo que una de las cosas malas que tiene es que parece que rechaza esta tesis, ¿no?, de Friedman, ¿no?, de que, oye, las empresas tienen que centrarse en ofrecer beneficios y valor, ¿no? Por eso yo creo que las empresas exitosas, las compañías exitosas, lo que tenderán es a ir mejorando poco a poco sus indicadores ESG. Pero la adopción de los indicadores ESG o de criterios ESG de por sí no va a hacer que las empresas sean exitosas. Nosotros en este sentido, nuestro enfoque es, nosotros hemos incorporado en nuestra política de riesgo los criterios de ESG, es decir, antes de invertir en las compañías, analizamos qué riesgos de medioambientales, sociales o de gobierno corporativo tienen las empresas, como ya hacíamos antes. Lo que pasa es que ahora hay más información disponible porque con con la nueva normativa y tal, hay proveedores que te dan más información de los emisores, de las compañías en las que invertimos. Ahora tenemos muchísima más información para valorar esos riesgos. Que nosotros somos una empresa que solo invertimos, como sabéis, en fondos de renta variable, hacemos un análisis fundamental muy detallado y cualquier riesgo de cualquier tipo que afecte al valor de las compañías a largo plazo lo tenemos en cuenta. Y como no puede ser de otra forma, también tenemos en cuenta los riesgos medioambientales, sociales y de gobierno corporativo. Que, por cierto, se pone mucho foco dentro de los pilares de la ESG en la E de medio ambiente, pero desde el punto de vista de las inversiones, eso es una opinión personal,
tiene más importancia el gobierno corporativo. De hecho, antes comentabas, Domingo, me parece que eras tú, el tema de, hay estudios que dicen que las mejores empresas con criterios ESG tienen mejores retornos o mejores rentabilidades, pero cuando haces una lupa de por qué, generalmente en los casos en los que es así, el enfoque es porque tienen mejores prácticas de gobierno corporativo, no viene tanto por la parte de la E o de la S. Entonces, yo he leído muchos informes, hay resultados dispares, y luego lo que hay una cosa también que es un problema de que es que la información disponible todavía no es homogénea, ¿no? Hay mucha disparidad entre pues una calificación de esos 3 pilares ESG de compañías entre distintos proveedores, con lo cual hay que avanzar mucho en que la información sea homogénea y que sea fiable. Y luego yo creo que el objetivo y la tendencia es, ayudar a que las empresas pues mejoren en esos indicadores, pero sin criterio de exclusión. Nosotros, como sabéis, tenemos exposiciones en petróleo, tenemos exposición en carbón, tenemos exposición en gas, tenemos exposición en minas de uranio, porque nos parecen que son productos que la sociedad necesita, que el estado de bienestar lo necesita, que mejora a la sociedad y que mejora el nivel de vida de las personas, y más en algunos países en los que están en vías de desarrollo y necesitan ese tipo de energías. Con lo cual, el tener un enfoque de exclusión en la parte de ESG, yo creo, por lo menos nosotros ahí no lo compartimos. Lo que sí valoramos mucho es que no haya un riesgo que afecte al valor de la compañía, que es el foco que tenemos y el objetivo y la responsabilidad que tenemos con nuestros inversores, ¿no? Oye, y una cuestión, no sé si te meto en un lío, porque es uno de los temas polémicos de los últimos meses, casi diría años. El tema del activismo de los fondos. Normalmente los fondos han sido, han estado poco presentes en la vida diaria de las compañías. Pues en las juntas los fondos invertían, tenían ahí una participación, pero como que no se metían desde a meter en el consejo, o si metían en el consejo alguna persona, pues casi era un poco por control, por información, pero desde las luchas de poder de las compañías, desde decisiones estratégicas, no se metían mucho. En los últimos años, en Estados Unidos sobre todo, empezó esta tendencia, los fondos cada vez están más presentes y dicen, oiga, si yo tengo un peso relevante en esta compañía, también quiero que se escuche mi voz en las cuestiones del día a día. Los fondos value en general dicen, oiga, si yo me meto en una compañía es porque me gusta el management, porque me gusta el negocio, no me voy a meter yo a decirles a esta gente que sabe mucho más que yo cómo llevar su negocio. Pero últimamente, ligada a esta cuestión del ESG y sobre todo a esta última, a la G, a la que tú decías, de gobernanza, sí que empieza a haber fondos que dicen, quizás en el negocio no, pero en criterios de cómo estructurar la empresa, cómo decidir, pues eso, desde los cargos hasta la remuneración, creo que sí que debería meterme. No sé si en AdValor tenéis ya una postura, o si habéis empezado a hacer cositas de esto que se llama activismo, o si confiáis en las empresas en las que estáis y por ahora mantenéis esa postura un poquito más pasiva, o más de decir, yo ya mi confianza se demuestra en la inversión que hago. Claro, el enfoque un poco tradicional o histórico es el que comentas, ¿no? Generalmente las gestoras value, es decir, nosotros invertimos en compañías que por una situación puntual tienen un precio que es muy inferior al valor que pensamos que tiene, ¿no? Con lo cual la compañía generalmente cuando invertimos nos gusta tal y como está, ¿no? Lo que pasa es que hay un problema puntual que esperemos que se resuelve en trimestres o en años, y el precio en la bolsa pues alcance el valor, o se aproxima al valor que nosotros damos a esa compañía, ¿no? Y en ese sentido, pues el activismo pues no se ha practicado en general por eso, porque cuando invertimos en una compañía, esa compañía en general pues nos gusta, está bien gestionada, hay unos accionistas o una familia detrás que se juega el dinero con nosotros, hay pues confluencia de intereses, etcétera, ¿no? Es verdad que sobre todo en el pilar de gobierno corporativo que comentas, sí que yo creo que sí que es una exigencia, es una responsabilidad de todos los inversores y de los accionistas de las compañías, que en el caso de que en Junta se vaya a aprobar, imagínate, una política retributiva pues que favorezca pues el pago a los administradores o a los gestores de las compañías a muy corto plazo y no tenga en cuenta el valor a largo plazo, etcétera, o que pensemos que vaya a destruir el valor de la compañía, pues en ese tipo de casos
pues lo normal sería votar en contra de ese punto del orden del día, ¿no? Y así se hace. No hemos tenido muchos casos, pero en alguna ocasión sí se ha votado en contra de la propuesta de la Junta porque pensábamos que no era lo adecuado, ¿no? Bueno, yo en este caso, Sergio, votaría a favor de que tuviéramos otra hora de programa, pero lamentablemente todavía no la tenemos, el tiempo es el que es, nos estamos quedando sin él. Te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros, como decía, tu experiencia y tus conocimientos, que nos hayas resuelto tantas dudas respecto al inicio, a ese primer paso a la hora de invertir, para que lo hagamos con más tranquilidad, más seguridad y que sobre todo seamos capaces de dormir por la noche, que es algo que siempre decimos que es importante a la hora de tomar decisiones de inversión, también desde el punto de vista de la seguridad del proceso que completamos a la hora de invertir. Y también te agradezco que te hayas mojado en esto de las empresas ESG, que bueno, es un debate que está encima de la mesa y que creemos que es importante tratar. Espero que tengamos en otra ocasión, otro día, más tiempo para hablar esto en más profundidad, así que Sergio, espero que te podamos escuchar muy pronto aquí en Tu Dinero Nunca Duerme. Eso espero yo también. Muchas gracias. Nos vamos ya directos a las recomendaciones Value School. Bueno, y tiempo de recomendaciones Value School. Luigi, ¿qué nos traes hoy? Bueno, pues como cada vez que nos visita AdValor, yo siempre recomiendo que los oyentes vean, por favor, la serie de vídeos correspondientes al curso de verano del año 2019. Todavía podíamos hacer este tipo de cosas en formato presencial, donde además de conocer a los gestores y el equipo, es que son casi 20 horas de sesiones de formación con los mejores del equipo de AdValor, y se habla mucho de los temas que tratamos habitualmente en el programa, y encima es que es gratuito, con lo cual dejamos el enlace a la lista de reproducción para que ahora que estamos un poquito más descansados invirtamos tiempo en formarnos con los mejores. Después, y dado que hemos hablado de criterios ESG para invertir, voy a recomendar un artículo del blog de Value School titulado Cómo invertir de forma indexada y sostenible fácilmente. Hoy se puede invertir ya de forma muy económica, con rentabilidades, según los especialistas, iguales o incluso mejores que otro tipo de inversión en este tipo de fondos, con esta clase de criterios tan de moda en este momento. Después, para quien prefiera además de leer, ver y escuchar, tenemos un vídeo titulado ¿Por qué es importante la inversión sostenible?, donde hablamos de los criterios que se exigen a las empresas, los enfoques para ese tipo de inversión, en fin, una sesión de 1 hora y 20 más o menos con preguntas de la audiencia sobre este tema para quienes quieran conocerlo. Y me alegra mucho dar la última recomendación, que corresponde a un nuevo libro del sello Value School titulado Alicia regresa a Wall Street. Editamos un codiciado clásico underground que lleva ya mucho tiempo no disponible. Es un clásico de la inversión en valor, escrito por el célebre inversor Luis Ayué, a quien bien conocen en la casa en AdValor. Es una edición digital que hemos hecho del libro, ampliada con mucho contenido nuevo. También ha aportado mucho al libro nuestro amigo Pablo Martínez Bernal. En fin, son las claves para invertir con éxito y ser feliz, tanto para jóvenes como adultos. Estamos seguros de que a la audiencia le encantará, y si les gusta, que además lo compren, lo lean y lo regalen sobre todo. Y que lo disfruten. Muchísimas gracias, Luigi, por esas recomendaciones siempre fantásticas, y más en esta temporada de verano en el que espero que muchos de nuestros oyentes pues tengan tiempo de descansar y de disfrutar de estas recomendaciones, aparte del programa que, como ya ven, cada semana le traemos de estreno. Muchísimas gracias, Luigi. De nada, un placer. Sergio, de nuevo gracias por sacarnos un hueco en este caluroso verano y atendernos a Tu Dinero Nunca Duerme con esa amabilidad y esas garantías que siempre nos traes aquí a Radio. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo muy fuerte, Sergio.